¿Cómo les va? ¿Han podido dormir? ¿Bien? ¿Se ha podido dormir? Bueno, me alegra. Hoy me tocó servir el desayuno, así que vamos a, como adelantaba Leandro anoche, el tema que toca para el día de hoy es Abraham y los pactos. Así que vamos a escribir un par de cosas en el pizarrón, ¿sí? Así les vamos clarificando un poco el esquema de esta mañana. Vamos a poner así, ¿sí? Vamos a empezar con una adivinanza, ¿les parece? Como para tratar de desesperezarnos un poco. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que Abraham había de ver su día y que lo vio y se gozó? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuándo pasó eso? ¿Sí? ¿Alguna propuesta? Todavía no pasó. ¿Todavía no pasó? Pero dijo que lo habría de ver, ¿sí? Que Abraham vio su día. Dije, no que lo iba a ver, sino que vio su día, el día de Jesús. Que Abraham había visto el día de Jesús, ¿sí? Y lo vio y se gozó, ¿sí? Es como que lo repite 2 veces, ¿sí? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo habrá pasado que Abraham vio el día de Jesús, ¿sí? Es como que parece no quedar como que la Biblia no lo dice explícitamente. ¿Cuándo fue que Abraham vio el día de Jesús, ¿sí? Pero capaz que había alguna propuesta, ¿sí? Capaz que había alguna idea. ¿Hubo algún momento, algún evento, alguna circunstancia que lo llevó a Abraham a ver el día de Jesús? No lo dice, es una buena alternativa, esa es una muy buena. La Biblia parece no decirlo claramente o nosotros no lo estamos viendo, esa es la otra, una de las dos, ¿no? Pero la propuesta del día de hoy era ver un poquito la historia de Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe, ¿sí? Y si es el padre de la fe, muchas de las cosas que le pasaron a Abraham, y si transitamos el mismo camino, muchas de las cosas que le pasaron a Abraham nos van a pasar o nos pasaron a nosotros, ¿sí? Tanto es así que por ahí vamos al capítulo de Hebreos, el capítulo 6, a ver, Hebreos, el capítulo 6. Hebreos, el capítulo 6, a partir del versículo 11. Tengan las Biblias bien a mano porque hoy vamos a leer varios textos. Dice Hebreos, el capítulo 6, el versículo 11, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré abundantemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, ¿sí? Así que nosotros tenemos que encontrar este fortísimo consuelo en la historia de Abraham, porque de eso está hablando el apóstol Pablo en este momento, en ese lugar en el cual está él escribiendo. Así que vamos a
Vamos a comenzar a entrar un poco en los detalles de la vida de Abraham. Vamos a bosquejar un poquito ahí en la pizarra en qué consiste la vida de Abraham, los grandes hitos de la vida de Abraham. Dice Abraham y los pactos, y uno cuando dice los pactos, ¿no? Uno dice, ¿qué está queriendo decir con Abraham y los pactos, ¿no? Quizás podemos, para acercarnos un poco más a la idea, usemos otra palabra, ¿sí? Como para ayudar, ¿sí? Como para ayuda, y es Abraham y las promesas, ¿sí? Sin especificar de quién sean las promesas, ¿no? Pero Abraham y las promesas. Y recién decíamos que es muy probable que nosotros pasemos por experiencias similares a las de Abraham. Antes del éxodo de Egipto, Abraham tuvo su propio éxodo, y con eso vamos a comenzar la historia del día de hoy. Así que yo les propongo que vayamos ahí nomás enseguida a Génesis, el capítulo 12, y ahí es donde comenzamos entonces, ahí es donde la escritura comienza con la historia de Abraham, ¿sí? Génesis, el capítulo 12. Así que vamos a poner aquí en la pizarra, como primer hito de la vida de Abraham, es el llamamiento. Génesis, el capítulo 12, dice que pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, ¿sí? Ahí es donde comienza la historia de Abraham, ¿sí? Ahí es donde comienza. Es llamativo porque hay una cita del Espíritu de Profecía que es muy significativa, ¿sí? Que hablando de Dios, dice que sus mandamientos son promesas, ¿no? Sus mandamientos son promesas. Y acá no vemos una aparente promesa de Dios, pero sí hay un pedido de Dios. Y si los mandamientos de Dios son pedidos, son promesas también. Pareciera no haber una promesa acá, pero sí podemos ver con claridad el pedido, y podemos ver que ese pedido de Dios parece estar dividido en tres componentes fundamentales, ¿sí? Vete de tu tierra, ¿sí? A veces cuando Dios, digamos, lo mismo que pasa cuando Dios le pide a Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a Isaac, Dios comienza con los detalles, ¿sí? Y dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre, ¿sí? Vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre. Y sabemos por la historia, el apóstol Pablo ahí en Hebreos 11, después un poquito más adelante quizás lo leamos, dice que Abraham salió por fe, ¿sí? ¿Qué tal? Salió por fe de la tierra donde él vivía, de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es conocido como la cuna de la astrología, ¿sí? Ahí es donde surge la astrología, el estudio de los astros que determinan la suerte del ser humano, ¿sí? Y Dios le dijo en primer lugar, vete de tu tierra. Cuando Dios le dice esos tres detalles, ¿sí? Vete de tu tierra, vete de la casa, vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre. Y continúa diciendo, y le comienza a desarrollar a la tierra que yo te mostraré, ¿sí? Es decir, tenía que irse de su tierra a la tierra que yo te mostraré. No a la tierra que yo te digo ahora, sino a la que yo te mostraré.
Así que vemos que Dios, o sea, le hace el pedido, pero no le adelanta, no le adelanta cómo iban a ser las cosas. De tu tierra a donde yo te muestre. Y después dice, siguiendo con el segundo elemento, que era vete de tu parentela, Dios le da algún detalle más y le dice, porque voy a hacer de ti una nación grande. Es decir, la parentela de Abraham ya iba a dejar de ser aquella de la cual él salía, porque él iba a ser el inicio de otra parentela, ¿sí? Y de la casa de tu padre no se dan detalles, pero Dios le dice, vos vas a ser de bendición, serás de bendición. El apóstol Pablo dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, ¿sí? Abraham salió sin saber a dónde iba. Y ahora vemos, ahí nomás, en Génesis el capítulo 12, ¿sí? Leemos un poquito unos textos más adelante que dice, el versículo 6, que Abraham salió, ¿sí? Salió de Ur de los Caldeos. Y en el versículo 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo ya estaba en Canaán, y el cananeo estaba en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, ¿sí? A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Entonces vemos que Dios ya le está mostrando la tierra, ¿sí? Llegó a Canaán, pero no se la mostró antes de haber salido, ¿sí? La tierra de Canaán no le fue mostrada a Abraham. Él no sabía cuál iba a ser su tierra hasta que no estuvo con sus pies sobre esa tierra, ¿sí? Dios le dijo, esta es la tierra que vas a recibir en heredad y tu descendencia también. Pero eso no pasó en Ur de los Caldeos, eso pasó cuando él ya pisaba Canaán. Así es como comenzó la historia de Abraham. Así es como comenzó con el llamamiento, ¿sí? Y Abraham salió por fe. Abraham salió y llegó a Canaán. Y después vemos que esta primera parte de la promesa de Dios, ¿sí? A ti te daré esta tierra, después se ve ampliada con el siguiente suceso significativo, ¿no? O quizás vamos a poner un detalle antes del siguiente suceso significativo, que es que Abraham sufre de hambre, la tierra en la cual él iba a vivir pasa o experimenta una gran sequía, una gran hambre, y Abraham va a Egipto. Así que tenemos la experiencia de Egipto. ¿Qué es lo que pasó en Egipto? ¿Recuerdan? Abraham desciende a Egipto y es como que Dios le había pedido que salga de Ur de los Caldeos y, perdón, vamos a ponernos. Y Abraham se ve tentado a decir una verdad a medias, ¿sí? Que es tratar de quedar bien con la autoridad sin comprometer su seguridad, ¿sí? Entonces, ahí es donde Abraham dice una verdad a medias, el faraón se siente engañado y es expulsado de la tierra de Egipto, ¿sí? Entonces, ahí vemos que Abraham tiene una caída, tiene una falta de confianza en los planes de Dios para él, de que Dios estaba velando por su seguridad también, por su integridad. Y Abraham es expulsado de la tierra, de Egipto, ¿no? Entonces, a mí me gusta, yo puse cuando estaba pensando en la vida de Abraham, la verdad que el llamamiento de Abraham, nosotros vemos que hay grandes llamamientos para el pueblo de Dios en la Escritura, ¿sí? Un llamamiento fue el de Abraham a salir de Ur de los Caldeos y con eso da origen a un linaje, ¿sí? A un linaje de fe. No es el único llamamiento, tenemos el llamamiento a salir de Egipto para toda la descendencia de Abraham, toda la descendencia según la carne, ¿sí? Según la sangre. Pero también hay un llamamiento en la Escritura a salir de Babilonia, ¿sí? Históricamente y en lo profético también. Entonces tenemos grandes éxodos para el pueblo de Dios, y este llamamiento que tiene Abraham, la Biblia lo pone, ¿sí? Lo indica como un gran hecho, un gran acto de fe de parte de Abraham. Pero nosotros comenzamos a ver que Abraham no era una persona perfecta, ¿sí? Ya enseguida, después de haber llegado a Canaán, él tiene que ir a Egipto por el hambre que había, y
ahí vemos donde la fe de Abraham flaquea, ¿sí? Así que vemos que él dice una verdad a medias en Egipto, se la dice a Faraón, Faraón se siente engañado y vemos que Abraham tiene que salir de Egipto porque no dijo la verdad tal como era y tal como tenía que decirla. Vemos que la vida de Abraham comienza a debatirse entre decisiones de fe y también falta de fe. Es decir, así es, sí, así es, resolver problemas por sus propios medios, ¿sí? No va a ser la única vez que vamos a ver esto en la vida de Abraham, ¿sí? Pero vayamos adelante un poquito en lo que es la historia de Abraham. ¿Y cuál es el siguiente evento significativo que encontramos en la vida de Abraham? Es, después de lo que pasó en Egipto, acá ponemos Abraham y Lot. Resulta que Abraham tenía muchas propiedades y Lot también, tanto es así que los metros cuadrados para tanta hacienda que tenían no llegaban a ser suficientes para sustentar la hacienda, y los pozos de agua también se vieron necesitados de separar, y Abraham le propone, mira, o sea, no nos peleemos, separémonos y sigamos llevándonos bien, ¿sí? Y Abraham, en un gesto de muchísima generosidad, ¿sí? siendo la persona que dirigía todo el grupo familiar, él le propuso a Lot que Lot eligiera el lugar a donde él quisiera ir, ¿sí? Que Lot tuviera el derecho no el derecho, sino la capacidad de elegir a dónde ir. Y Lot escoge para sí la mejor parte, ¿sí? Y Abraham decide ir para la otra dirección, y acá es donde vemos la segunda intervención de Dios después de que Abraham toma y asume, digamos, esa decisión, ¿sí? esa decisión sumamente generosa de darle a Lot la mejor parte. Vemos que Dios se le aparece, y acá es donde tenemos otro evento significativo en la vida de Abraham, y yo les pido que me acompañen, ¿sí? Entonces vamos ahí a Génesis el capítulo 13 y el versículo 14. Génesis 13. Justo los versículos anteriores dicen que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Y en el 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que ellos se separan, ¿sí? Después de que Abraham se va a vivir al desierto, mientras que Lot se quedaba en la llanura, en la parte verde, en la parte fértil, en la vida fácil, en la vida próspera. Y Abraham se va a la parte más seca, a la parte más desértica, a la parte más montañosa, de más piedras. Dice en el versículo 14 que Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada, ¿sí? Vemos que acá es donde se amplía la promesa de Dios, ¿sí? Esa promesa que aparece después de que, yo me imagino que Abraham estaba sentado en su tienda y veía, no veía la llanura del Jordán, ¿sí? No veía las ciudades de la llanura, que eran conocidas por su prosperidad, ¿sí? Por sus vergeles, por su verde. Me imagino que Abraham debe haber estado sentado en su tienda viendo el desierto, viendo quizás no dunas de arena, sí, pero una zona mucho más árida, o mucho, más costosa, más difícil de vivir, ¿sí?
Y ahí es donde se le aparece Dios y dice, esta tierra va a ser tuya. Y nosotros sabemos que esa tierra incluía también la llanura del Jordán, ¿sí? Incluía también las ciudades de la llanura. Es decir, no estaban excluidas las zonas verdes. Pero lo significativo es que Dios se le aparece y es una nueva confirmación de ya lo que le había dicho en Ur de los Caldeos, ¿sí? Ya le había mostrado la tierra en la cual iba a quedarse. Ahora le muestra o le amplía detalles. Mira, acá, no te preocupes, Abraham, acá va a ser, ¿sí? Vamos a Génesis, el capítulo 15 ahora, ¿sí? Génesis, el capítulo 15. Génesis, el capítulo 15. Y vamos a anotar otro evento significativo en la vida de Abraham, ¿sí? Génesis, el capítulo 15. Téngalo listo. Y acá vamos a poner algo que sucede antes de Génesis, el capítulo 15, que es Abraham y la guerra, ¿sí? Para entender un poquito lo que sucede en Génesis, el capítulo 15, también tenemos que mencionar, ¿se acuerdan? Lot había ido hacia Sodoma. Hay una coalición de reyes de la zona donde vivía Abraham antes, de la zona de no es exactamente Ur de los Caldeos, pero es en Aram, ¿sí? Una coalición de reyes que eran lejanos, que vienen hasta la tierra de Canaán y ahí hacen una recorrida por toda la región esa, toman prisioneros, derrotan gente. Y Abraham se levanta. Yo cuando leía la historia dije, ¿qué parecía que es la historia de Gedeón? ¿Sí? Porque son reyes que vienen de la misma zona y finalmente los de Gedeón eran 300. Acá se menciona que son 318 de noche. Un ejército muy chiquito de alguien que tiene fe que termina desbaratando a un ejército muy grande y rescatando, en este caso Abraham que rescata a Lot. El Espíritu de Profecía nos comenta que que Abraham se vio confrontado con escenas de guerra y de muerte, y eso trajo muchísima inquietud a su corazón, ¿sí? El hecho de participar de las actividades de la guerra, ¿no? No se menciona, pero Abraham convivió con la muerte y con el hecho de dar muerte. No sabemos hasta qué punto, ¿sí? Pero eso trajo muchísima intranquilidad a su corazón y ahí es donde entra el capítulo 15. Justo antes del capítulo 15, Abraham, o mejor dicho, Melquisedec sale a recibir a Abraham y ahí vuelve a confirmarle las promesas de Dios y entra el capítulo 15 de Génesis. El capítulo 15 de Génesis es muy significativo. Algunas cosas estuvimos mencionándolas ayer. Miren, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, ¿sí? Esto lo mencionábamos ayer en el grupo de estudio, ¿se acuerdan? Ahí viene la palabra de Dios. Y cuando ese viene, no es que de repente Abraham escuchó una voz de un sonido que le vino. Me gusta un poquito más la traducción de la Reina Valera 1909, cuando dice que la palabra de Dios fue con Abraham o fue sobre Abraham, ¿sí? Indicando existencia propia, ¿sí? Es decir, está hablando de la palabra de Dios como algo existente en sí mismo, ¿sí? Como algo que tiene existencia. Está hablando de la palabra de Dios viniendo y hablando, ¿sí? Las palabras no hablan. Las palabras no tienen voz, ¿sí? Las palabras se leen a lo sumo, ¿sí? Es como confundir voz con palabra, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo voz que palabra, ¿sí? Son muy parecidas y están muy emparentadas, pero no es exactamente lo mismo. Por eso son palabras distintas, ¿sí? Y acá sucede eso, ¿sí? Resulta que la palabra de Dios hablaba, ¿sí? Y le hablaba en visión.
y le dice a Abraham, no temas. ¿Por qué le decía no temas? Porque Abraham venía de la guerra, ¿sí? Abraham venía de la guerra y la guerra le había dado miedo, porque el que espada mata, espada muere, ¿sí? Entonces, aquellos que matan, es natural que hay una barrera que se quebranta ahí, ¿sí? Y a Abraham le había dado temor. Pero viene la palabra de Dios y dice, no temas, ¿sí? Viene trayendo paz. La palabra de Dios viene trayendo paz y le dice, quizás esta es una de las promesas más significativas, yo soy tu escudo. Es decir, Abraham, él sentía de que ese año había ganado la guerra, pero después iban a volver, ¿sí? Así es. Que al otro año los reyes podían volver. Pero Dios le dice, yo soy tu escudo. Pero no se queda en eso. Y hay una palabra agregada que por ahí nos desconcentra. Y dice, yo soy tu escudo y soy tu galardón. Y soy tu escudo y soy tu galardón. Soy tu recompensa, ¿sí? La palabra agregada por ahí será, y tu galardón será sobremanera grande. En realidad lo que nos está diciendo la Escritura es que Dios es el galardón. Yo soy tu escudo y tu galardón, ¿sí? La palabra le dice eso. Así es. La palabra le dice eso. Yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que...? Y acá es donde estaba la preocupación de Abraham, ¿sí? Una de las grandes preocupaciones de la vida de Abraham. Yo soy tu escudo y soy tu galardón. Y Abraham le dice, ¿y qué me darás? Y no le pide propiedades. No le pide la tierra tampoco, ¿sí? A Abraham lo que le preocupaba tenía miedo, pero le preocupaba su posteridad, ¿sí? No tengo hijos, y Dios le había prometido de que él iba a tener una descendencia grande. ¿Qué me darás? Dice, siendo que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y le vuelve a decir lo mismo, mira que no tengo prole. Y en el 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará es decir, el siervo, el criado, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, ¿sí? Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Estos primeros 4 versículos tienen tanta riqueza, y termina con este texto bíblico que dice, que lo conocemos, ¿sí? En el versículo 6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿sí? Es decir, vemos acá a un Abraham, y lo vamos a poner, ¿sí? Vemos a un Abraham acá creyendo, a ver si me estoy olvidando o falta algún hito, ¿sí? La promesa del Hijo, ¿sí? Promesa del Hijo. Lo vemos a Abraham acá creyendo, ¿sí? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Quiero que nos detengamos en el siguiente pensamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que Jesús en Juan el capítulo 8 dice, y si llamó dioses a quienes qué? Y si llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios. Y este es el caso de Abraham, ¿sí? Y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿sí? A Abraham le fue la palabra de Dios, y vemos acá a Dios no solamente, quiero que consideremos este pensamiento, vemos a Dios yendo hacia Abraham, pero en ese aparecérsele a Abraham, se le dice a Abraham de que de la descendencia suya iba a nacer el Hijo de Dios, ¿sí? Es decir, por un lado, Dios que se le aparece a Abraham, y por otro lado, asegurándose de que de la descendencia de Abraham iba a nacer el Hijo de Dios, y vemos cómo hay un abrazo acá, un abrazo divino, ¿sí? Que lo toma Abraham y lo acerca así, y de esa manera se cumple la Escritura, y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿sí? Vemos el abrazo divino apareciéndosele desde arriba, o desde arriba a Abraham, y por otro lado diciendo, mirá, desde abajo, desde tu descendencia va a venir el Hijo de Dios también, ¿sí? Un abrazo tremendo acá que
que Dios le da a Abraham. Y dice que Abraham cree a Dios y eso, creerle a Dios, eso es justo. ¿Sí? Ya de esa manera se obra la justicia de Dios en Abraham. Pero necesitamos movernos enseguida a los textos que siguen y vemos que Abraham acá está creyendo y sin embargo manifiesta su beta humana, porque enseguida, poquito después, en el versículo siguiente, por eso pusimos la flechita acá, ¿sí? Le cree a Dios. Quizás le cree lo más difícil, ¿sí? Porque ya Abraham se estaba quedando sin chances de ser padre, ¿sí? Entonces le cree lo difícil. Abraham decide creerle lo difícil a Dios, pero un poquito más adelante, en el versículo 7, dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Sí? Y ahí es donde vemos a Abraham que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa, que estamos dispuestos a creerle a Dios una cosa, ¿sí? Pero si son dos cosas ya nos cuesta, ¿sí? Le queremos una de las dos, pero con una lo seguimos, ¿sí? Con una vamos, ¿sí? Pero cuando nos pide dos, la segunda es como que... Sí, o sea, es como que no nos alcanza la fe para una. Es como que tenemos una medida de fe, que es una medida que se queda corta para la segunda milla. La primera milla la hacemos. La primera cachetada la recibimos. La segunda ya... Y Abraham, vemos que Abraham se debate y ya en el segundo, es como en la segunda milla que Dios le pide: mira, la tierra, ¿y en qué de conocer? Dice, le está pidiendo una señal. Le está pidiendo una señal a Dios. ¿Perdón? ¿En qué de conocer? Así es, ¿en qué de conocer? ¿Cómo? No era suficiente la palabra de Dios para Abraham en ese momento. Es por eso que acá notamos, esto quizás lo podríamos haber dicho al principio, no tengo el libro acá, pero ¿alguien lo tiene? ¿El Descorriendo el Velo? ¿Sí? Acá a mano, como para que lo mostremos. Lo que en el libro Descorriendo el Velo se denominan los sí y los no, ¿sí? Las promesas de Dios son sí y son amén, ¿sí? En cambio, las promesas del ser humano, por eso decíamos Abraham y los pactos o Abraham y las promesas, ¿sí? Las promesas de Dios no son en un momento sí y en otro momento no, ¿sí? No son sí y no. Gracias, acá estamos. En el librito ¿sí? Se habla de que las promesas de Dios son sí y son amén en el Señor Jesús, ¿sí? Es el texto del apóstol Pablo. Y vemos que Abraham se debate como patriarca, como hombre falible, se debate entre que sí le confía, pero le cuesta a veces, ¿sí? Como que si a nosotros no nos pasara, sí, claro, mucho más que a Abraham todavía. Y ahí es donde vemos, esto es muy interesante y seguimos leyendo algunos textos bíblicos en donde se le pide una señal a Dios, ¿sí? ¿Quiénes son los que piden señal? ¿Los que creen? No. Los que no creen son los que piden señal. La generación incrédula demanda señal, dijo Jesús, ¿sí? Y a Abraham vemos que le costaba creer. Y dice en el versículo 8, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Dios le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.
Y en aquel día, en el versículo 18, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vemos acá que la Escritura menciona de que Dios hizo un pacto, ¿sí?, con Abraham. Lo llama un pacto. Y este pacto tiene cosas interesantes y a mí me gustaría mencionarlas, ¿sí? ¿Cómo comienza el pacto que Dios hace con Abraham? Comienza, en primer lugar, o nace a partir de la incredulidad de Abraham, ¿sí? ¿En qué conoceré? ¿Sí? Él quería una señal, es decir, el pacto nace a partir de las dudas que tenía Abraham. En ese pacto Dios le pide a Abraham que le traiga, ¿sí?, que le traiga cosas, que le traiga animales. En ese pacto interviene la muerte, ¿sí? Interviene la muerte de los animales. En ese pacto aparecen aves de rapiña también, ¿sí? En ese pacto lo vemos a Abraham con temor, ¿sí? Lo vemos con miedo, con una oscuridad. Podemos llegar a ver de que no parece tener muchas cosas positivas el pacto ¿no es cierto? Dios había comenzado diciendo: yo soy tu escudo, soy tu galardón, no temas. Pero vemos que cuando Abraham manifiesta incredulidad es como que se abre la puerta a cosas que no parecen ser tan buenas, ¿sí? Cuando Jesús estuvo en la tierra y efectúa la limpieza del templo, lo primero que le preguntan, la primera limpieza del templo, ¿sí?, le preguntan: ¿qué señal muestras? ¿Sí? ¿Con qué autoridad? ¿Qué señal muestras para tener autoridad de que puedes hacer estas cosas? ¿Sí? Lo interpelan, muéstranos señal, ¿sí? Danos una señal de que puedes hacer estas cosas, de que tenés autoridad para limpiar el templo. Y Jesús les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿sí? En la Biblia es muy clara la siguiente asociación. La incredulidad implica desobediencia, ¿sí? No creerle a Dios, eso no lo vamos a ver ahora, pero no creerle a Dios termina en desobediencia. Y nosotros vemos en la historia de Abraham que esto también termina en la muerte, ¿sí? En la muerte de los animales. Y en la vida de Jesús terminó con la muerte de Jesús, ¿sí? ¿Qué señal muestras? No se le creía a Jesús. Y Jesús ya al principio de su ministerio les dice: destruyan este templo y en 3 días lo voy a restaurar, lo voy a levantar, ¿sí? Entonces, el pacto que se hace con Abraham, el pacto que Dios no lo llama mi pacto, ¿sí? Dios no lo llama mi pacto, a ese pacto que Él concierta con Abraham, es un pacto a la medida de la incredulidad de Abraham. Es un pacto en el cual las aves de rapiña tratan de meterse allí, ¿sí? Tratan de interferir en ese pacto. Allí donde está el cuerpo muerto se juntarán las aves, dijo Jesús, ¿sí? Es un pacto donde interviene la muerte, donde interviene la oscuridad, donde aparece temor en Abraham nuevamente, a pesar de que se le había dicho. La incredulidad atrae el temor, ¿sí? No la tranquilidad. Es un pacto a la medida de Abraham, del estado que Abraham tenía en ese momento. Pero no era el pacto que Dios quería con Abraham, ¿sí? Ese no era el pacto que Él le proponía a Abraham, ¿sí? Un poquito más adelante ya vamos a ver el pacto que Dios concierta con Abraham. Pero después de este momento, en el capítulo 16, ¿sí?, vemos que continúa la historia de Abraham. Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero Abraham ve que la promesa se demora, y ahí es donde aparece la historia de Agar, ¿sí? Agar.
Y nosotros sabemos por el capítulo 4, lo vamos a ver un poquito más adelante en la semana, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas de que hay dos pactos en la vida de Abraham, ¿sí? Uno de ellos es Agar y la otra es Sara, ¿sí? Está hablando de una figura el apóstol Pablo, ¿sí? Y resulta que lo que quiere hacer Abraham para cumplir las promesas de Dios, él quiere ayudar a Dios, ¿sí? Cumpliendo las promesas que solo Dios puede cumplir, ¿sí? Agar es el intento humano de cumplir las promesas de Dios. Es la propuesta humana, ¿sí? De cumplir las promesas de Dios. No porque Agar tenga la culpa, sabemos que la decisión fue de Abraham y fue de Sara, ¿sí? Resulta que aparece Agar en la familia de Abraham, en la familia, ¿sí? En la intimidad de Abraham y de Sara, como una alternativa para la promesa de Dios que se demoraba, ¿sí? ¿En qué he de conocer de que vas a cumplir tus promesas? Y Abraham comienza a responder las promesas de Dios, ¿sí? Impidiéndole a Dios responder las promesas que Dios había hecho, ¿sí? Era Abraham el que comenzaba a responder las promesas de Dios. Materialmente o físicamente, corporalmente, ya no podía ser cumplida la promesa, ¿sí? De un hijo de Abraham y de Sara. No había condiciones físicas, el cuerpo ya no les daba, ¿sí? Ya no les daba el cuerpo para cumplir, para que esa promesa fuera cumplida. Entonces se traen recursos que no son los recursos de Dios, ¿sí? Y aparece Agar, aparece Ismael como un intento humano de cumplir esas promesas de Dios. Pero después en el versículo 17, ¿sí? Capítulo 17. Capítulo 17 tenemos... A mí el capítulo 15 realmente me gusta mucho en la vida de Abraham. El capítulo 17 es un capítulo hermoso también, porque dice que era Abraham de edad de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto, ahora sí es donde se lo llama, ¿sí? Ahí Dios aparece con su promesa, con su pacto. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró, todavía no se había postrado, ¿sí? Todavía no se había postrado. Entonces Abraham se postró delante de Dios. Y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto, que es la tercera o la cuarta vez. Ustedes saben que cuando es necesario Dios usa de repeticiones, ¿sí? Y ahí dice: mi pacto, mi pacto, mi pacto. ¿Por qué dice? Porque está contrastando con el pacto que había sido antes, ¿sí? En este pacto nosotros no encontramos que intervenga la muerte, no encontramos que haya aves de rapiña dando vueltas, ¿sí? No encontramos temor, no encontramos oscuridad. Es la incredulidad que había abierto la puerta a ese tipo de cosas. Y en el 8 dice, en el 7 dice: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia para siempre. Nosotros podemos preguntar, bueno, ¿y cuál es el pacto de Dios? Ahí se nos dice el para qué. El pacto de Dios es para que Él sea nuestro Dios, ¿sí? Ese es el para qué, para que Él sea el Dios de Abraham. Dijo de nuevo Dios en el 9: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es... Y ahí es donde entra el detalle, y qué interesante que son estos textos, ¿sí? Este es el pacto. Así que, prestemos atención porque ahí se viene el pacto, ¿sí? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ese es el pacto, ¿sí? Ese es el pacto.
Y en ese, ¿seguro? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Sí? Ahí es donde la promesa de Dios había sido en Ur de los Caldeos, ¿sí? Pero acá es como que hay hay indicaciones muy fuertes y Dios es como que reafirma de una manera muy concreta cuál es su pacto y cuál es su promesa con Abraham. Se habla de, este es mi pacto, dice, este es el mío. El otro no lo llama el mío, ¿sí? Este es el mío. Hay un cambio de nombre, ¿sí? Y acá es donde sabemos de que las cosas son en serio, ¿sí? Porque Dios le está cambiando el nombre a Abraham, ¿sí? Inclusive le pone un nombre de la descendencia que iba a tener, porque iba a ser padre de multitudes, ¿sí? Dios le cambia el nombre para decirle, mira, tu nombre va a ser padre de gentes, de multitudes, para ser tu Dios. Y acá es donde viene uno de los aspectos más importantes, y Dios dice, todo hombre va a ser circuncidado, ¿sí? Pero los detalles vienen después. Digamos, es como que Dios dice, acá está la circuncisión, ¿sí? Ese es el pacto. Pero fíjense que inmediatamente después Dios comienza a dar detalles, ¿sí? Pero el pacto dice que es la circuncisión. Y dice el texto bíblico, este es el pacto, pero esta es la señal también, ¿sí? Los invito a leer Deuteronomio, el capítulo 10, ¿sí? Deuteronomio, el capítulo 10. El versículo 12 dice así, Deuteronomio 10, el versículo 12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El 15 dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. La circuncisión viene después de la historia de Agar y de Ismael, ¿sí? Y esto no puede ser casual, ¿sí? Viene después de la historia de Agar. Y cuando Dios dice, este es mi pacto, que se circuncide todo varón, y después dice, y circunciden el prepucio de todo varón, como decíamos ayer, hermana, lo material no está en pugna, no se pelea con lo espiritual, sino que lo muestra, ¿sí? Las realidades físicas, las realidades de la naturaleza, las realidades que Dios quiere mostrarnos a través de lo que se ve, ilustran lo que no se ve. Entonces, la circuncisión de la cual está hablando Dios es la espiritual, y Abraham la tenía que ver físicamente también, ¿sí? La tenía que ver físicamente en su cuerpo. La señal de la circuncisión del corazón, ¿cuál era? La circuncisión en la carne. Era la señal. Pero ¿cuál era el pacto? El pacto era el de la circuncisión. ¿Qué circuncisión? La circuncisión íntegra del ser humano, ¿sí? La circuncisión del corazón, que también se tenía que reflejar en la vida de Abraham en la circuncisión de la carne, ¿sí? No que una sí y la otra no, ¿sí?
Porque la respuesta del hombre es sí y no. Pero las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, Hebreos 4:12 lo leímos ayer, ¿sí? Hebreos 4:12 lo leímos ayer. Dios le da a Abraham una señal física de lo que tenía que suceder en lo espiritual. Y esa señal física tenía que entrar hasta lo más íntimo, ¿sí? No era en la oreja, no era en la nariz, no era en la pera, o sea, era adentro, ¿sí? Donde nadie llega, donde nadie alcanza. Porque la palabra de Dios es capaz de discernir hasta las coyunturas y los tuétanos. Donde nadie llega, donde nadie se para, hasta ahí corta, ¿sí? Y Abraham tenía la señal en su propia carne, en su propio cuerpo, de cómo trabaja la palabra de Dios también en el corazón, ¿sí? Una cosa ilustrando a la otra. Ese es el pacto de Dios. De ahí que una de las grandes conclusiones de esta mañana es: el pacto de Dios es una experiencia del corazón, ¿sí? Buenas, feliz sábado, ¿cómo les va? Y esto lo tenemos que poner acá, ¿sí? Pacto, experiencia del corazón. Esto es uno de los grandes puntos, ¿sí? Las promesas de Dios las promesas de Dios son una experiencia del corazón, ¿sí? La vida de Abraham continúa, ¿sí? Las promesas de Dios no habían cambiado, ¿sí? Las promesas de Dios son inmutables. Los planes de Dios son inmutables. Y después de eso viene, nosotros podemos seguir, y tengo varias cosas más para escribir ahí, pero por ahí, por razones de tiempo, vamos a avanzar un poquito más rápido. Vamos a Génesis, el capítulo 22, ¿sí? Génesis, el capítulo 22, donde ahí tenemos el sacrificio de Isaac, ¿sí? Ya había nacido Isaac, destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham que vuelve a caer en la falta de fe con el rey de los filisteos, con Abimelech, y dice que Sara es su hermana también nuevamente. Vemos que Abraham sigue debatiéndose entre el sí y el no en varias oportunidades de su vida. Pero llega a lo que conocemos que es la prueba máxima en la vida de Abraham, sí, que es Dios le pide a Isaac, se lo pide a Isaac. Ese era el tema que lo preocupaba a Abraham, ese era el tema que lo desvelaba, el tema de su descendencia, el tema de su hijo, y Dios se lo pide. Dios pide que se lo entregue. Y no vamos a aclarar, la historia de Isaac se puede, admite ser explicada en detalle y a satisfacción también, ¿sí? Admite eso. No lo vamos a hacer esta mañana porque es como que nos estaríamos saliendo un poquito del tema. ¿Cómo puede ser que un Dios bueno pida cosas malas? ¿Sí? ¿Será que es así o no? Lo decimos en signos de interrogación, ¿sí? No lo vamos a aclarar ahora, pero sí puede quedar claro, ¿sí? Ejercicio para la casa o para la reflexión, ¿sí? Pero sí lo encontramos a Abraham. Simplemente queremos decir que acá encontramos a Abraham que hace uno de los grandes, quizá el mayor paso de fe de su existencia, ¿sí? De su vida. Abraham entrega todo su futuro, ¿sí? Entrega todo su futuro en las manos de Dios. Sin reservas. Sin reservas. Conocemos muy bien esta historia, ¿sí? Conocemos muy bien esta historia. No se habla de aves de rapiña, ¿sí? No se habla de oscuridad, aunque
Abraham, esos días tienen que haber sido días terribles, ¿no? Esos 3 días que pasaron tienen que haber sido 3 días tremendos para Abraham. Sabemos que Abraham salió de esa prueba, salió victorioso, y a mí me gustaría mencionar el siguiente detalle. ¿Se acuerdan que mencionamos al principio de que el pedido de Dios, que en realidad eran promesas, ¿sí? Constaba de 3 capítulos, ¿sí? Vete de tu tierra, y que llegado a la tierra, Dios le dice, esta es la tierra, ¿sí? Llegaste, porque Abraham no lo sabía, esta es la tierra. Y a esta tierra, además, te voy a dar, a esta tierra, digamos, esta tierra va a ser la tierra de tu descendencia, de tu parentela. Vete de tu tierra, vete de tu parentela. Dice, esta es la tierra y esta es la tierra de tu parentela. Y después dice, y de la casa de tu padre. Y nosotros habíamos hecho la asociación que la casa, digamos, irse de la casa del padre, Dios la había equiparado con que Abraham iba a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Abraham iba a ser el padre de la fe, ¿sí? En él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y fíjense que esa última pata, que todavía Dios no la había respondido, ¿sí? Porque él dijo, esta es la tierra y esta es la tierra que te voy a dar a tu parentela. Dios ya le había mostrado esas 2 cosas, su cumplimiento, se las había mostrado físicamente, pero ¿y cómo iba a ser de bendición a Abraham? Dios todavía no le había mostrado, Dios todavía no le había dicho cómo Abraham iba a ser de bendición a las familias de la tierra. Pero ese mostrar, ¿sí? Cuando Dios le muestra eso, y lo muestra ahora, y vamos a verlo en Génesis el capítulo 22. Génesis el capítulo 22. Y leemos en el versículo 22:15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y acá es donde ya se le abre la puerta del cumplimiento a Abraham, cuando antes no se le había mostrado cómo iba a ser ese cumplimiento. En el 18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz, ¿sí? Dios no le había adelantado, ¿sí? Se lo había prometido en Ur de los Caldeos, pero en todo su peregrinaje Dios no le había adelantado hasta ese momento cómo iba él a ser de bendición a todas las familias de la tierra. No le había dado detalles. Pero Abraham, lo concluimos del texto, Abraham estuvo en condiciones de entender cómo iba a hacer eso solamente después de haber entregado a su hijo y no antes, ¿sí? Así como estuvo en condiciones de entender cuál iba a ser la tierra que Dios le daba cuando pisó sobre ella y no en Ur de los Caldeos. Así Dios le mostró a Abraham cómo él iba a poder ser de bendición a los demás solamente cuando estuvo dispuesto a entregar todo su futuro y todo lo que tenía, que era su hijo, ¿sí? No antes. Pero para eso hacía falta confiar en las palabras de Dios. Es por eso leo que por ahí la propuesta de cuándo vio Abraham el día de Jesús, es probable que esa ocasión haya sido la ocasión en la cual Abraham vio cómo iban a ser benditas las familias de la tierra en la vida de Jesús, ¿sí? Al momento de la entrega que él hace de su hijo. No lo afirma categóricamente la palabra de Dios, pero es una muy buena propuesta. Un par de detalles más que necesitamos decir en esta mañana, y es lo siguiente. ¿Cuándo cobró conciencia Abraham de que iba a ser de bendición? Vamos a unir el estudio del día de ayer con lo de hoy, ¿sí? ¿Por cuánto obedeciste mi voz? Dice ahí en el 18, ¿sí? ¿Por cuánto obedeciste mi voz? ¿Sí?
Es la voz de Dios siendo obedecida la que le trae a Abraham el conocimiento, ¿sí? El conocimiento de que él iba a ser de bendición. ¿Qué es el pacto de Dios? ¿Qué es la promesa de Dios en la vida de Abraham? ¿Sí? ¿Qué es la promesa de Dios en la vida de Abraham? Ezequiel 36, 27, un versículo súper conocido. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, ¿sí? Pondré mi espíritu en sus corazones, dice algo así el texto bíblico, ¿sí? Mi espíritu, así es. Entonces, uno dice, pero el Espíritu de Dios no parece estar muy presente en la vida, así de, digamos, en palabras, en la vida de Abraham, ¿sí? ¿Dónde se habla del Espíritu de Dios? Los invito a ir a Gálatas, el capítulo 3, ¿sí? Gálatas, el capítulo 3. Con esto estamos concluyendo, ¿sí? Gálatas, el capítulo 3. Hay una asociación entre la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Ayer lo veíamos, ¿sí? ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? Sale la palabra de Dios, sale el Espíritu de Dios, ¿sí? De la boca de Dios. Y el apóstol Pablo le pregunta a los Gálatas en el versículo 2, solo esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? Y en el versículo 6, hablando de ese mismo tema, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las familias de la tierra, ¿sí? El Espíritu de Dios ya no trabajando afuera del ser humano, sino ya habitando, morando, viviendo adentro del ser humano. Esa es la promesa de Dios más trascendente que nosotros podamos recibir y la que también recibió Abraham. Abraham recibió el Espíritu de Dios. Abraham tuvo el Espíritu de Dios, ¿sí? Porque le creyó a Dios, ¿sí? El creerle a Dios es recibir su Espíritu, ¿sí? El creerle a Dios es recibir su Espíritu. Y acá a mí me gustaría decir una cosita más, que es la siguiente. Vamos a agregar. La experiencia de los pactos es una experiencia del corazón, pero también es una experiencia que, y esto lo vemos muy fácilmente, muy claramente en la vida de los patriarcas, es una experiencia individual, ¿sí? Lo vemos, es muy fácil verlo en Abraham, que era una experiencia individual. Es fácil verlo en Isaac, es fácil verlo en Jacob. Después cuando los hijos se acrecentan, pareciera como que se diluye el concepto de que sea una experiencia individual. Pero acuérdense que los 10 mandamientos, Deuteronomio 8, que veníamos diciéndolo, ¿sí? Dios dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás, no dice y amarán, ¿sí? Y amarás al Señor, ¿sí? Es individual. Y cuando hago así no es para señalarlo, ¿sí? Es para simplemente indicarles de que es individual, de que es un individuo. Amarás al Señor tu Dios. Y en los 10 mandamientos dice, no te harás, ¿sí? No se hagan, no dice no se hagan, no te harás, está hablando a la persona, al individuo. Así que vamos a poner esto de experiencia individual, que en la vida de Abraham, esto se ve con mucha claridad, ¿sí? Las promesas de Dios fueron para Abraham en lo personal, ¿sí? Pero que hayan sido para Abraham, que fue el padre de la fe, no significa que no sean individuales para nosotros, ¿sí? La promesa de su Espíritu es para nosotros como individuos, ¿sí? No quita lo colectivo, no lo quita, pero lo colectivo no quita lo individual también, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, de fe en fe, ¿sí? De fe en fe. Y en Romanos 10, 17 se nos dice,
La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos la promesa de que nuestra fe va a ser acrecentada, ¿cómo? Escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Si no cerramos el oído, nuestra fe va a aumentar, va a ser acrecentada. Lo fue en el caso de la vida de Abraham, ¿sí? Primero, salir de la tierra, ¿sí? Salir de la casa del padre. No eran decisiones difíciles. Dios le pidió el padre y le terminó pidiendo el hijo, ¿sí? ¿Eran incompatibles? No eran incompatibles entre sí. Pero Dios pidió todo de Abraham y le supo dar, a medida que él iba transitando por la tierra de Canaán, ¿sí? Le supo dar la medida de fe que hacía falta para cada una de esas circunstancias. Esas son las promesas de Dios en la vida de Abraham. Esos son los pactos en la vida de Abraham. Vemos el Abraham humano, el Abraham que se debatía entre el sí y el no, y aquel que se aferraba con mucha fe a la palabra de Dios, ¿sí? Nos dice la Escritura de que no recibieron, todavía no lo recibieron, ¿sí? No recibieron lo que esperaban. Eso lo dice Hebreos 11, ¿sí? Pisaron la tierra, pero no la recibieron, ¿sí? Vieron la simiente, pero la saludaron de lejos. No la recibieron en toda la plenitud, no la recibieron como Dios tiene pensado recibirlas, para que ellos no lleguen antes que nosotros, ¿sí? Para que ellos no estén ahí antes que nosotros. Así que, gente, las promesas de Dios son experiencias del corazón, son experiencias que se extienden hasta el día de hoy, son experiencias individuales, son experiencias del sí y del amén, no del sí y del no. Y en la vida de Abraham tenemos un ejemplo de qué es lo que nos puede llegar a pasar a nosotros también, y ojalá que nuestra vida pueda ser como la de Abraham, una vida de fe creciente, ¿sí? De fe en aumento, de fe cada vez mayor, para que las promesas de Dios puedan ser una realidad en nuestro corazón. No porque Dios vaya a fallar, sino porque nosotros digamos que no, ojalá que no sea nuestro caso, sino que aprendamos a decir junto con Abraham sí y amén también.